Lo que les voy a pasar en este momento son dos videos contándoles lo que sucede en torno a la ciudad de Tenochtitlán y un texto. En el texto se relata justamente el mito de construcción de la ciudad de Tenochtitlán, que fue la capital del Imperio Azteca. Y en los videos lo que hago es ir haciendo una relación entre lo histórico de los aztecas, su organización social y la materialización mitológica dentro del espacio construido. Lo que hay que aclarar primero es que Tenochtitlán fue la ciudad imperial azteca, pero a la llegada de los españoles lo que se produce es que en el intento de aculturación de los españoles por sobre la cultura reinante, se destruye todo el espacio construido azteca y se construye sobre sus cimientos la ciudad nueva de México, o lo que nosotros conocemos como Distrito Federal. Por lo que al día de hoy lo que tenemos bajo la superficie de todo el Distrito Federal mexicano son las ruinas de las construcciones aztecas. En la mayoría de los casos es prácticamente imposible tener un registro total, porque para ello habría que levantar literalmente toda la ciudad de hoy. Por lo tanto, hay lugares en donde hay excavaciones arqueológicas y lugares en donde va a ser imposible volver a conocer sus apariencias. A partir de hoy lo que vamos a empezar a analizar son casos donde hay materialización del mito en culturas o sociedades que llegaron a desarrollar el estado de civilización según las palabras de Carlota Sempe. Y vamos a arrancar por la cultura azteca, que es una cultura que se desarrolla en el área mesoamericana, fundamentalmente en lo que se conoce como Valle de México. Y se van a desarrollar o van a adquirir su mayor importancia dentro del área en torno al siglo XIV a.C., que correspondería dentro de las cronologías específicas para las sociedades americanas al posclásico tardío. Pero bueno, con que lo sitúen entre el siglo XIV y el siglo XV, estamos bien. Son alrededor de 200 años en donde se desarrolla esta cultura que va a ser prácticamente aniquilada a la llegada de los españoles. Aniquilada como cultura organizativa, van a quedar bajo el yugo de los españoles. Esta cultura azteca va a estar organizada en torno a una forma de gobierno de lo que se llama monarquía teocrática. O sea, va a haber un rey que hereda su poder de las divinidades y va a estar asesorado por una nobleza o una aristocracia local y un grupo sacerdotal reducido, que son los que manejan además el culto. Con respecto a la organización social, vamos a tener una sociedad piramidal en donde tenemos al rey como cabeza de mando, una nobleza terrateniente, que y junto con los sacerdotes van a formar la clase alta, o lo que nosotros llamamos clase alta, una clase media que está comprendida por campesinos, artesanos y comerciantes. Y cuando hablamos de la cultura azteca estamos hablando de una cultura o una sociedad esclavista, por lo tanto va a tener una base societal organizada por esclavos que pueden ser de diversa procedencia. Por un lado pueden ser esclavos
que devienen de ser prisioneros de guerra, o también existe lo que es el esclavismo por deudas, sobre todo con deudas, por deudas al Estado. Dentro del plano tecnológico y científico, los aztecas fueron una sociedad muy desarrollada. Si bien tienen una tecnología que a nosotros nos ha llegado a través de lo lítico, o el trabajo con piedra, el trabajo de metalurgia y el de alfarería, se sabe por distintos elementos o desarrollos culturales que desarrollaron muchas tecnologías porque, por ejemplo, tuvieron grandes conocimientos de hidráulica, de arquitectura, de ingeniería, de astronomía, de matemática. Entonces hay una industria en función de ese tipo de conocimientos. Y por el otro lado también desarrollaron o tuvieron un sistema de escritura que para algunos historiadores y arqueólogos no sería entendido como tal porque no existe una traducción desde la escritura ideográfica azteca a los lenguajes contemporáneos. Pero existe un sistema de registro histórico, numérico e incluso económico que nosotros podemos asociar como un sistema de escritura. Al hablar de la cultura azteca y su relación con la religión, lo que nos vamos a encontrar es que desarrollaron una religión institucionalizada, que quiere decir que no solamente va a tener una historia verdadera que contar, sino que a través de distintos ritos, a través de distintas organizaciones institucionales, le va a dar forma y va a producir un adoctrinamiento dentro de toda la sociedad a través de una red de sacerdotes. La religión azteca es una religión de carácter politeísta. Dentro de todos los dioses de esta religión, el más importante, podríamos decir, es Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra y el dios todopoderoso, vendría a ser. Y como todas las religiones que nosotros estudiamos a través de Mircea Eliade, de todas estas estructuras religiosas, no solamente existen los mitos cosmónicos, sino que también existen los mitos de origen. Como nosotros lo que vamos a analizar dentro de esta materia es la, justamente, materialización del mito, lo que vamos a trabajar es con el mito de origen de la ciudad de Tenochtitlan para lograr su asentamiento y desarrollo. Y lo que vamos a tener, o en realidad lo que conocemos acerca de ese mito de origen, nos llega de parte de los cronistas españoles, porque dentro de lo que es el proceso de conquista, con los españoles vinieron una serie de, por lo general eran sacerdotes, que registraban el testimonio de la cultura que ya estaba en el lugar. Eso se conoce como crónica y las personas cronistas. Entonces los mitos nos han llegado a través de ellos. ¿Por qué? Porque en el caso de la religión tenemos una tradición original que es del relato oral. Entonces, que hayan llegado los cronistas implica que se haya llevado a la escritura esos mitos de origen. Entonces, cuando hablamos de Tenochtitlán como la ciudad capital del Imperio Azteca, nos vamos a encontrar con que en el origen hay un mito que lo que plantea es que al inicio de la cultura, cuando los aztecas todavía son una sociedad nómade, se piensan o se dicen herederos de los toltecas, que son un grupo cultural anterior dentro de la
región. Acuérdense del concepto de área cultural y cotradición. Entonces, lo que van a tener heredado de los toltecas, los aztecas, es un mito de origen, que dice que su asentamiento, su ciudad de residencia, tiene que ubicarse donde encuentren una corriente de agua roja y azul que tenga peces, ranas y plantas blancas. Eso por un lado, eso sería uno de los mitos de origen del asentamiento de Tenochtitlan. Y por el otro lado, lo que vamos a tener es un mito de origen que plantea que los aztecas van a fundar su ciudad donde lo encuentren a Huitzilopochtli, que se uniría ahí con la hierofanía, y el símbolo de esa representación de Huitzilopochtli sería un águila posado sobre un nopal, que es una planta característica del Valle de México, que tenga una víbora entre sus garras o en su pico. ¿Qué es lo que sucede o que relata el mito de origen? Que en ese momento de nomadismo de los aztecas, llegan al Valle de México, se encuentran frente al lago Texcoco, que es una fuente de agua, y que habrían divisado al águila sobre el nopal con la víbora. Entonces lo que tenemos ahí son dos hierofanías, una que corresponde a un mito sociohistórico y el otro que corresponde, en realidad no sé si sociohistórico, sino de herencia histórica con respecto a los toltecas, y el otro que corresponde a la legitimidad religiosa, que es lo que plantean los aztecas al fundar Tenochtitlán y al gobernar toda la región, que tienen dos mitos que legitiman su autoridad. Por un lado, la legitimación histórica, por ser herederos de los toltecas, y por el otro lado, la legitimación religiosa, al haber recibido la señal de Huitzilopochtli de que ese es su lugar legítimo.